¿Qué tal, amigos? En el día de hoy vamos a estar trabajando en el proyecto sobre la hoja de parra. Entonces vamos a empezar por el diseño, cómo empezamos a dibujar y vamos a ir paso a paso para que ustedes vean cómo es que se hace una hoja de parra. Esta vez la vamos a hacer en una madera que se llama guayacán. En Colombia la llamamos yema de huevo por el color que tiene. Bueno, luego pasamos a esa parte. Por ahora, entonces empezamos. Siempre hablo yo que cuando vamos a dibujar empezamos con un patrón. Este es el patrón. Sobre eso vamos a empezar a crear la hoja de parra, que es la hoja de la uva. Tenemos la cabeza de la hoja. Primera parte. La hoja está compuesta por otras partecitas que van formando la misma hoja, la hoja de parra. Ella tiene diferentes partes, la hoja, entonces se va componiendo así, de esa manera. Entonces aquí tenemos la parte que va prendida al tallo de la planta. Y de aquí sacamos un tallo, un tallito de la hoja, que es el que nos da la nervadura que acompaña el movimiento de la hoja de parra. Seguimos acá con la misma hojita, componiéndola por otras menores. Es como una hoja múltiple, diría yo. Entonces ella viene aquí por estas pequeñas hojas que componen la misma hoja de parra. Ellas también tienen sus propias nervaduras. Entonces vemos cómo las nervaduras menores se van pegando a la hoja también, a la nervadura principal, que es la central, esta. Estas van pegadas a la principal. Borramos un poquito. Bueno, a la vez tiene unas pequeñas nervaduras que se van haciendo con la rizadora o con el buril. Se van formando de esta manera. Estos son ojitos donde se juntan las hojas, una con otra. Allá les da profundidad. Y aquí empata con el patrón principal, que son estas que vienen siendo el tallito de la hoja, que a su vez va pegada al tallo principal de la planta. Entonces aquí tenemos la hoja de parra. Esa es la manera como se hace el proyecto, el dibujo. Y sobre eso pasamos a una cartulina, puede ser en 1/8 de cartulina. Y hacemos el diseño que tenemos acá en el tablero y lo vamos a recortar para plasmarlo luego a la madera. Entonces ya tenemos el primer paso, que es este. La idea clara que es la hoja de parra, esta hoja que tenemos acá. Entonces ya el siguiente paso vamos a ir a la cartulina. Bueno, muchas personas, amigos que nos siguen en las redes, nos han preguntado de qué manera se desarrolla un proyecto. Entonces voy a pasar a explicarles nuevamente, como utilicé el término pasar, entonces paso a paso de cómo se desarrolla, que voy a ir al tablero y ya empezamos a explicarles cómo es el proyecto que vamos a desarrollar en este momento. Nosotros siempre imitamos la naturaleza, es lo que nosotros hacemos, no estamos haciendo sino, cuando vamos al campo miramos cualquier planta, cualquier hoja, cualquier flor, incluso un animalito, lo que uno quiera mirar, observar un ave o un mamífero o un reptil, y siempre la idea es imitarlo a ellos. Eso es lo que abarca el campo del arte. En este caso vamos a trabajar sobre una hoja, entonces vamos a realizar eso, imitando, y pues a veces no somos tampoco fieles 100%, no, porque vamos a aportar algo de nuestra idea, de lo que se nos ocurre a nosotros, de que cómo puede ser el movimiento de la hoja, de qué manera lo puedo hacer, si son 3 o 4 cabezas lo que voy a hacer, o pétalos, lo que vaya a hacer. Entonces voy a aportar una parte de mí. Entonces vamos a pasar al tablero y explico paso a paso.
Bueno, estamos trabajando sobre el proyecto Hoja de Parra. Entonces vamos a explicar de qué manera se va haciendo esa composición de la hoja de parra. Una hoja de parra es una hoja múltiple, donde consta de varias secciones, como la cabecita, que es la parte de arriba, y luego hay otras que vienen acompañando lateralmente, en el lado izquierdo, el lado derecho, o sea, los dos lados que tiene la hoja. Y luego viene la parte de la nervadura principal, que le va dando campo a las otras nervaduras pequeñas, que son las que forman parte de la sección. En sus pantallas aprecian ustedes la hoja de parra, una hoja de parra que está hecha en una madera que se llama guayacán. Entonces vemos cómo, de qué manera tiene la cabeza principal, que la parte de arriba, la punta, diríamos, que es una hojita, y luego sigue acompañada de otras hojas, porque es que la hoja de parra es una hoja múltiple. Entonces ustedes pueden apreciar cómo las nervaduras de las hojas que acompañan a la principal van empatando con la nervadura principal que viene del tallo y va dándole la fortaleza o la columna vertebral de la hoja en sí, la principal, toda. Entonces, para que ustedes vayan mirando en la pantalla de qué manera se fue desarrollando, cómo son las secciones y cómo son las nervaduras de las cuales yo les estoy hablando. Pasamos ahora a ver la madera que vamos a utilizar para este proyecto. Esta madera es un trozo de guayacán. Van a ver, el guayacán tiene algo característico. Sus vetas, ven unas vetas rojas, tiene otra parte que es amarilla y otra parte que es blanca. Eso lo van a encontrar repetitivamente en este tipo de madera. Esta la llamamos nosotros guayacán. Yeme huevo en Colombia la llamamos así, ¿no? Sobre este retablo, que tiene 19 por 30 por 4.5 centímetros de grueso, vamos a realizar la hoja de parra. Esta madera es muy buena porque cuando el trabajo está terminado va a dar unos visos muy hermosos, muy bonitos, y entonces al darle la pintura que uno quiera con las anilinas que quiera utilizar, resaltan estas vetas que ustedes ven, que es amarilla, rojo, y lo que les venía diciendo, parece un arcoíris, de verdad, es muy hermosa la veta que tiene esta madera. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, después de que tenemos la madera ya disponible, que es este retablo, entonces he recortado esta cartulina a la misma medida. Esto lo saqué de un pliego de cartulina o un octavo de cartulina. Cualquiera que quiera comprarla va a la papelería y consigue el pedazo de cartulina y la saca de acuerdo a la medida de la madera que tenga disponible. Entonces esta es la cartulina que voy a utilizar para hacer el dibujo. Paso siguiente, dibujo, y entonces creo la plantilla para después pasarlo a la madera. Una vez que esté recortada la plantilla, van a ver que vengo y dibujo sobre la madera. Así es que vamos realizando el proyecto. Luego paso a la máquina sin fin, una cinta que rota constantemente, y le doy la silueta. Entonces, siguiente paso, voy a hacer la plantilla directamente en la cartulina. Bueno, entonces empezamos. Esto tiene, como lo vemos en el principio de la explicación, tiene una columna vertebral o un eje que es un movimiento ondulatorio. Este nos va a dar pie para que vamos a crear la nervadura principal, en la cual se van a extender el compendio de hojas que componen una hoja de parra. Aquí tenemos la primera parte, que es la cabeza de la hoja, que es la punta, la cabeza de la hoja. Ya vemos aquí cómo empieza a formarse esta cabecita, la primera parte. Le voy dando la vuelta para que van viendo cómo la voy haciendo. Entonces vuelvo otra vez a la misma posición y creo la primera acompañante que va a tener, que es esta. Es una cabecita menor, o como una hermanita, que yo le voy a poner a ella, a la hoja, para que no vaya a estar solita ahí. Va a decir que no la acompaña, no, y no se vaya a sentir triste. Así, de esa manera, la vida es más amable para la hojita. Y luego tenemos otra más abajo.
así se van formando la hoja de parra, con hojas pequeñas para formar una hoja múltiple. Ya ven por este lado, y luego voy a este otro lado para crear nuevamente. Son como una sucesión de hojas, tienen una similitud también a la hoja de acanto, pero entonces la hoja de acanto no tiene, digamos, la nervadura principal de la que se desprende del tallo. Aquí tenemos la siguiente hoja, y luego vamos a ir a una más pequeña, que es la que va a rematar, acercarse a la nervadura principal o al patrón que les dije desde un principio, que es esta. Aquí viene, tenemos ya esa partecita. Aquí vemos cómo de esta manera se va uniendo entre las hojas pequeñas. Hay unos ojitos que yo le hago, que son los empatecitos, para que se vea que se están integrando una con otra, que no son aisladas. Entonces aquí vemos estos ojitos que yo lo voy creando. Esto es una imitación a la naturaleza, pero obviamente, como les dije anteriormente, nosotros vamos aportando ideas. Lo que se nos ocurre lo vamos plasmando en la plantilla para luego pasarlo a la madera. Es una manera práctica de tener ya la idea concreta antes de pasar a la madera. Entonces vamos viendo cómo la cabeza principal, y aquí se nos fue dando con unas acompañantes debajo que son como inferiores a la principal, que es la de arriba. Luego vienen esta por el lado lateral izquierdo de la hoja. Entonces vamos acompañándola también con estas secundarias. Así es como lo vamos haciendo. Voy dándole primero las siluetas y después vamos a concretar detalles. Entonces así viene esta siguiente, que nos va a acompañar la hojita, para que no se quede como tan sola, para que vea que tiene una familia que la acompaña, que la vida no puede ser así como tan aislada, ¿no? Ya vemos cómo la van acompañando a la principal. Estas son como el coro celestial, dirían las personas creyentes, ¿no? Que van haciéndole las segundas y terceras y cuartas voces. Entonces aquí rematamos con una pequeña para que se nos aproxime a la nervadura principal. Tenemos la silueta de la hoja ahora. Entonces vamos a hacer ahora la nervadura principal, que es esta, que es la columna vertebral, la que le da la fortaleza a la hoja, en la que descansa todo el movimiento, todo el peso de la hoja de parra. Entonces vemos cómo esta es más fuerte, más gruesita que las que vamos a hacer enseguida. Entonces vemos cómo viene y de qué manera. Voy a borrar un poquito acá para cuadrar mejor la línea. Viene acá a terminar cuando uno desprende la hoja del tallo de la planta. Ella se produce un desgarro natural. Eso lo voy a imitar acá con el remate de la nervadura principal. Entonces ya vemos cómo se formó. Voy a darle unas líneas que lo caracterizan. Como con el tiempo se va ella tomando una forma cóncava. Estas arrugas se le van dando de manera natural, como lo ven ahí. Luego vengo a crear las nervaduras que acompañan las hojitas pequeñas, las acompañantes, las siguientes son estas. Todas son como ver las costillas de una persona, de un esqueleto, que todas van hacia la columna vertebral, ¿no? Que es la columna principal. Aquí lo ven, ellas son la estructura de la hoja. Así es que se va dando y todas van a llegar al mismo punto. Y hay un efecto que se llama armonía. No puede llegar a cortarse de una manera que pase derecho ni nada, sino que van viendo cómo se va uniendo a
nervadura principal de una manera armónica en el movimiento. Ahí ven que no está roto el movimiento. Aquí otra vez presenta esta hojita. Entonces esta la vamos a llevar de una manera más delicadita. Así no nos da. Entonces vengo desde la cabeza de la hoja y la voy a llevar acá suavemente. Aquí. Suavemente. Para que se una con esta. Que forme parte de la principal. Luego viene por el lado izquierdo de la hoja. Entonces le voy a hacer la nervadura a esta. Cada miembro de la hojita que estamos formando tiene su propia nervadura, un poco más pequeña que la principal, pero vemos cómo se va uniendo a la principal, porque esa es la que le da la fortaleza a la hoja. Ahí están viendo cómo se va creando, y así es como vamos haciendo la plantilla. Cuando vayamos a la madera ya llevamos la idea clara, entonces no vamos a tener problema de qué voy a hacer en el siguiente paso, no, ya tenemos resuelto. Aquí vemos cómo sacamos a la siguiente hojita y por último a la más pequeña, esta, que es paralela a la otra que hicimos por el lado siguiente. Eso es. Entonces, para tener una idea de cómo más tarde, cuando estemos desarrollando el tallado, dándole el volumen y los movimientos, entonces le hago unos decorados que son como pequeñas nervaduras que se hacen con efecto de gubia o de la rizadora o del buril, que son estas que voy trazando acá. Van a ver cómo se va creando. Nosotros tratamos de imitar bastante, ser más próximos a la naturaleza. Obviamente uno nunca lo va a lograr tan exacto, y además, como les dije, hay un aporte de lo que nosotros concebimos. Cada persona tiene su propia idea, ¿no? No es camisa de fuerza, no tiene que ser de esta manera, de una tan rígida, no, porque cada quien dice, a mí me gustaría que tuviera esto o aquello, y aporta pequeños detalles o cambios, o así como lo vaya sintiendo. Entonces aquí vemos cómo le voy haciendo unos efectos que después los voy a hacer con la rizadora o con el buril. Bueno, ahí tenemos la plantilla. Entonces, siguiente paso es pasar y recortar la silueta para luego transferirlo a la madera. Tenemos la hoja de parra ya dibujada acá en la cartulina. Entonces he tomado un pedazo de triples pequeño y la coloqué sobre eso para poderla cortar. He utilizado estas herramientas para poder cortar la silueta de la hoja. Entonces vine cortando acá la silueta, con otros corté los piqueticos acá a los lados, y bueno, ya le hice todo el recorte, como pueden ver aquí. Esa es una parte de lo que le quité. Entonces ya habiéndola recortado, la liberé. Entonces empiezo a retirar las piezas. Esta sería una, y la siguiente, esta. Retiro esta y ya queda convertida en la hoja de parra. Acá está. Esa es la que vamos a utilizar sobre la madera. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Buscamos el ángulo que más nos favorezca y la colocamos. Y ya ella queda acá, sobre la madera, para trazar. Utilizo un lapicero, para que nosotros le llamamos lapicero, esfero, bueno, bolígrafo. Entonces, para poderla trazar sobre la madera, para que no la tinta no se borra como el lápiz. Aquí se va a notar más y no se borra tan fácil. Entonces se traza de la siguiente manera. Voy marcando la silueta de la hoja. Es una manera práctica de hacer una plantilla, sea más fácil. Lo podrían hacer con dibujada en el papel y pegarla, pero esta plantilla va a servir para otros trabajos también, si hay que repetirlos.
la plantilla va a ser permanente. A esto le llamamos plantilla, porque nos va a seguir sirviendo para otros trabajos, como planta o plantilla. Ya, aquí ven cómo voy trazando ya la silueta de la hoja. Aquí voy en la nervadura central, que es el gajito. Acá es donde se ha desgarrado del tallo principal. Voy marcando por el lado izquierdo de la hoja. Acá, tratando de que no se me vaya a quedar ninguna raya sin trazar, ninguna parte de la silueta. Ya tenemos acá. Voy trazando poco a poco, que sea visible la línea, que el lapicero trabaje bien, es importante, porque a veces cuando tenemos la plantilla no nos damos cuenta de estar trazando, ¿no? Entonces es mejor ir cerciorándonos. ¿Cómo lo hacemos? Pues levantamos un poquito y nos damos cuenta que sí está trazada, fijándola con los dedos sin que pierda la posición, porque si no nos va a distorsionar la imagen, la silueta. Sigo trazando todo el borde de la cartulina y ya llegué, ya le di la vuelta. Entonces vamos a ver cómo quedó. Retiro la plantilla y ahí ven cómo quedó la plantilla ya. Este es la nervadura principal, la que va hasta arriba. Entonces tenemos la silueta. Esto lo voy a llevar a la sinfín luego para rodear. Nosotros lo llamamos rodear, marcar la silueta de la hoja en una cinta sin fin. Entonces es el siguiente paso. Luego lo vamos a hacer.
Bueno amigos, entonces ya esto quedó terminado en la parte de la máquina de la Sinfín. Ya rodeé la silueta de la hoja como ustedes vieron. Entonces luego viene, les voy a explicar cómo quedó esto. Voy a retirar las piezas que le sobran, luego las que recorté. Una a una las voy retirando para que ustedes vean cómo va quedando la silueta marcada. Esto es ya lo que quedó después de haber rodeado con la Sinfín. Ven ustedes cómo aparece la imagen de la hoja de parra. He retirado toda la madera de los lados. Entonces esta es la hoja de parra. Ahora tendremos que venir a intervenir con la gubia o con las gubias. Luego vamos a hablar de las gubias que vamos a utilizar en esto. Las gubias Kibori son unas marcas nacionales con las que yo trabajo también, y son excelentes herramientas de un acero especial para corte. Entonces ustedes en la próxima les voy a mostrar cómo es que le voy a sacar la madera de adentro para empezar a darle el movimiento a la hoja, porque ya va a quedar con expresión, con movimiento, va a quedar con una realeza. Entonces lo van a ver en el siguiente tutorial que vamos a hacer. Entonces les agradezco la atención a las personas que nos han visto, que nos han seguido. En el siguiente vamos a tener ya trabajo sobre la hoja directamente. Entonces queda pendiente para la siguiente. Y les agradezco a todos. No olviden seguirnos en las redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Ahí estamos prestos para cualquier pregunta. Siempre estaremos subiendo material disponible para ustedes, y a todas las personas que nos siguen un agradecimiento. Entonces la casa del INE, la casa de ustedes, para siempre o por siempre vamos a estar dispuestos. Entonces, una buena tarde. Nos hablaremos en otra ocasión. Los invito para nuevos videos y nuevos tutoriales. Muchas gracias. Que estén muy bien.